Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatos. Este ya es el número 82 de este podcast que está dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida trágica y también muchas veces fantástica de los y las autoras que le metieron duro a esto de la literatura. Yo creo que en el capítulo de hoy vamos a ver más una vida trágica, aunque claro, la vida tiene momentos trágicos y también momentos muy felices, pero la vida de la autora de hoy es una vida que sí estuvo muy marcada por la tragedia. Pero antes de entrar de lleno, les recuerdo que en este podcast además se leen cuentos en voz alta para que usted oiga mientras se baña, mientras cocina, mientras maneja, arregla la casa o lo que fuere. Lo importante es que acompañe la vida con algo de literatura. Oiga, antes de iniciar, les cuento que se me están acabando los cupos para el taller de cuento. Entonces, si usted quiere aprender más sobre este género, entender cómo es que se narra, cómo se construye una historia, qué es eso de las dos historias piglianas o cómo caracterizar personajes, cuáles son los tipos de aperturas y de cierres que existen, cómo ambientar las narraciones, cómo hablar y darle voz a los personajes, en fin, un montón de aspectos técnicos que abordamos a través del taller. Son 6 sesiones, empezamos ahorita en noviembre, tengo 2 grupos que es o miércoles en la noche, 7 a 9 de la noche de Colombia, o sábados de 9 a 11 de la mañana. Entonces si usted está en otra parte del mundo, pues ese le puede funcionar muy bien. El caso es que quedan pocos cupos, ya se están acabando, y si usted quiere tomar este último taller del año de cuento de literatos, pues es muy fácil, simplemente me tiene que escribir a mi Instagram, que es federico.baraya, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com, y yo por ahí le tiro toda la información que necesita para pues saber de qué se trata y qué necesita para inscribirse. Dicho eso, ahora sí entremos de lleno al capítulo de hoy, que está dedicado a una autora cuya vida estuvo marcada por la guerra. Pues sí, ella vivió casi que todas las guerras importantes de la humanidad, por lo menos desde de 1900. Y bueno, pues a pesar de todo eso que ella vivió, lo único que hizo fue afilar más su pluma para seguir escribiendo, y además ella se abrió espacio en una época, un mundo que era de hombres para hombres, ¿no? Una mujer cuya obra maestra no pudo terminar del todo, pues porque ella la había pensado en 3 partes y solo escribió la primera antes de morir. Hablo, sí, de la mismísima Irene Nemirovsky, mujer que estuvo obsesionada con los rusos, con los franceses, con el judaísmo, con la plata, la falta de plata y con el amor, y también con la relación tan tortuosa que tuvo con su madre. Una mujer que, si me preguntan a mí, aunque nadie me está preguntando, totalmente impresionante, y cuya literatura que he leído últimamente para hacer este capítulo y que me he esnifado por lo menos sus cuentos, me parece soberbia. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, como me dicen desde que empecé esta locura que se llama Literatus, y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo que les prometo está de lujo. Bueno, Irene Nemirovsky nació el 24 de febrero de 1903 en Ucrania, que en ese entonces en realidad era pues Rusia, ¿no? Los papás de Irene Nemirovsky venían de familias muy distintas. Mientras la madre siempre estuvo acostumbrada como a la alta cultura, a una familia acomodada, el padre, es decir, Leonid Nemirovsky, el padre de la autora, tuvo una vida pues distinta. Acá tengo dura, pero yo no sé si es dura o más bien pues fue una persona que logró armarse un camino y encontrar una fortuna de una manera distinta. Él no heredó nada. Para empezar, una cosa que cuentan en este libro que me leí de biografía de Irene Nemirovsky, que se llama The Life of Irene Nemirovsky, de Olivier Philipponnant y Patrick Leinhardt. Ellos cuentan que pues Leonid Nemirovsky solo hablaba ruso y yiddish, que pues supongo que en las altas esferas de la sociedad y para estas personas eso era muy poco, ¿no? Como veremos más adelante, pues Irene Nemirovsky se casa con un hombre que
pues además de hablar ruso, francés, también habla alemán. El caso es que Leonid Nemirovsky, pues sí, era una persona que venía desde abajo de alguna u otra forma y pues a punta de trabajo como que la fortuna le sonrió y logró subir a lo más alto de una fábrica que se dedicaba a producir productos de algodón. Eso fue como el inicio de este hombre, porque después él se convertiría en un banquero muy importante y haría muchísima plata en su momento. Pero pues él logra llegar como a la cúspide de esta fábrica y eso le permite en 1902 entonces acercarse a Fanny, que va a ser la madre de Irene Nemirovsky, y le propone matrimonio. Si él no hubiese logrado pues subir o escalar socialmente, este matrimonio hubiese sido completamente imposible, a pesar de que igual ya era un poco dificultoso porque pues a pesar de todo tenían bastantes diferencias de donde venían de alguna u otra forma. Como se puede imaginar, pues Irene Nemirovsky nació en una familia acaudalada y como era una familia acaudalada, pues por lo logrado por el padre y también pues por la familia de la madre de la autora, era común que de cumpleaños de Irene Nemirovsky le regalaran siempre joyas. Y siempre que le regalaban las joyas le acompañaban todo diciéndole o con el siguiente mensaje: cuídalas porque fueron traídas la semana pasada y en este momento ya valen el doble. Y claro, lo que vamos a ver es que Irene Nemirovsky va a crecer siempre rodeada por esta lógica de la plata. Hay que hacer plata, hay que saber hacer plata y hay que moverse en esferas que mueven mucha plata. Lo cual ella después en muchas de sus obras va a retratar. Incluso su primera novela es reconocida por eso y pues detrás de eso también hubo muchas críticas, ¿no? Como de lo que ella estaba escribiendo y cómo estaba dejando parado también el judaísmo o a los judíos pues en muchas de sus novelas, que incluso por momentos ella pensó que eso le iba a ayudar de alguna u otra forma, para que después cuando pasó todo lo que pasó con los alemanes y con Hitler, ella no fuera o sí, no la fueran a perseguir, pero bueno, ya llegaremos allá. El caso es que en 1913 la familia Nemirovsky obtiene el derecho de residencia en San Petersburgo y este permiso era necesario, es decir, usted no podía ir a vivir a San Petersburgo si se le daba la gana, sobre todo si usted era judío, no. Usted tenía que pedir un permiso específico porque por esa época solo se permitía un porcentaje muy pequeño de judíos en esta ciudad y bueno, como ellos eran una familia importante con plata y demás, y pues estaban bastante bien conectados, pues logran adquirir este permiso y se van a vivir a San Petersburgo. La estadía ya igual duraría apenas 4 años porque en 1917, si a usted le gusta la historia debe saberlo, sucede la toma del palacio por parte de los bolcheviques y a los Nemirovsky les toca emprender la huida y van a parar a Finlandia. Este es como el primer momento en el que Irene Nemirovsky se encuentra de lleno con la guerra y yo creo que ya de aquí en adelante casi que la acompañaría el resto de la vida, o sea, no siempre, pero sí va a tener unos momentos muy específicos en que la guerra va a estar presente en su vida. Entonces ellos están allá en Finlandia y en ese país se refugian por un tiempo y de ese tiempo después vendrían algunos de los cuentos de Irene Nemirovsky, como por ejemplo uno que se llama Magia, en el que nos narra una historia en la que en medio de esa estadía en Finlandia, junto con otros niños, se ponen como a jugar algo muy parecido a lo que yo creo es la tabla Ouija, porque no he jugado a la tabla Ouija, pero por lo que entiendo es muy parecido. El caso es que ese cuento es bacano porque están jugando la tabla Ouija y como que la tabla Ouija les tira, o sobre todo le tira a un personaje en específico, su futuro, como que va a encontrar a una mujer muy específica en su futuro con un nombre muy específico, y hay otra persona dentro del grupo de niños que no está de acuerdo con que le estén diciendo eso, pues porque ella quiere casarse con este niño. Y finalmente, pues perdón, les tiro el spoiler, como ustedes saben yo no creo en los spoilers, pues finalmente, en efecto, este hombre se encuentra con esa mujer, pero pues ya está casado y como que no sabe qué hacer y si el destino en realidad sí era cierto lo que le estaba diciendo la tabla Ouija o si simplemente es una pura coincidencia. El caso es que el cuento nos narra eso, pero el cuento también está situado en esta época en la que la familia está en Finlandia y en la que mientras ellos se refugian en una casa, igual hay una guerra sucediendo y en la que ellos oyen muchas veces disparos mientras están jugando. Ahí en ese cuento hay una frase que a mí me pareció muy bonita y es que la literatura de Irene Nemirovsky tiene eso y es que de vez en cuando se tiene unas perlas poéticas que a mí me parecieron muy poderosas. El caso es que acá no la traigo exacto, pero sí sé que lo que dice o lo que plantea esa frase es que hay que tener un poco de respeto por la vejez, decía la madre, le decía a la protagonista porque estaban haciendo demasiado ruido y la madre viene y le dice, por favor tengan un poco de respeto por la vejez que nosotros estamos abajo tratando de jugar cartas. Entonces como que ahí ya uno empieza a ver algunos de los temas que empiezan
empiezan a darle vueltas a Irene Nemirovsky en su literatura. La guerra va a ser un tema, su relación con su madre, que fue muy tortuosa a través de toda la vida, va a ser otro tema, también todo lo que se ve a través de lo que ella vivió, de las conexiones, de la plata, de lo que significa ser judío y demás, y ser banquero, también va a estar presente en su obra. Y finalmente, pues cuando ella hace Suite Francesa, pues ahí ya está presente lo que está pasando en la Segunda Guerra Mundial y lo que ella está viviendo. Pero yo me estoy adelantando muchísimo porque ustedes saben que a mí me gusta irme por las ramas, y lo que sucede es que ellos están en Finlandia, volvemos a Finlandia. Se dice que allá lograron conseguir una casa en la que vivieron de una forma muy cómoda, tenían empleados y demás, pues porque todavía tenían mucha plata a pesar de que tuvieron que ir de Rusia. Y es allá un día también en una caminata que hace la autora, como que salía a caminar por Finlandia, por donde estaban pues, y vio que había como una casa abandonada, y la casa abandonada la empezó a llamar, como hacen las casas abandonadas, ¿no? Las casas abandonadas siempre lo atraen a uno por alguna razón, o eso nos ha dicho la literatura de terror. Y el caso es que Irene Nemirovsky va a la casa, entra a la casa, y empieza a revisar la casa porque pues, no tenía miedo, ya de por sí estaban pasando muchas cosas mucho más miedosas como la guerra, y ahí encuentra lo que sería su primera biblioteca, sí, así como lo oye, la casa abandonada tenía una biblioteca que tenía, según lo que dice la biografía de Irene Nemirovsky, unos libros muy importantes. Entre esos libros está, por ejemplo, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, y así es que ella empieza a leer esta literatura que pues no era tan común para ella. Yo ya les tiré un poquito el spoiler, pero durante toda la infancia de Irene Nemirovsky, además de la guerra, hubo algo como que la acompañó y que fue muy claro también, y es la relación tortuosa entre ella y su madre. Por esa razón la autora tuvo una relación muchísimo más cercana con su niñera, y con su profesora de francés. Si uno lee con atención los cuentos que escribió Irene Nemirovsky, que, bueno, pues con atención o sin atención, como ustedes quieran, porque es que el tema es muy claro, pues hay muchas caracterizaciones de una mujer en específico siempre, o de la mujer protagonista en los cuentos, que puede cambiar, pero pues siempre es una mujer protagonista, y lo que hace Irene Nemirovsky muchas veces es pues caracterizarla como una persona muy fría, muy cruel, que tuvo muchos o que tiene muchos amoríos a través de la vida, siéndole infiel a su esposo. Y bueno, pues eso se ve a través de la obra de Irene Nemirovsky, y lo que se dice es que ella estaba retratando de muchas maneras a su madre, con la cual nunca tuvo una gran relación. Incluso creo que es en David Golder, que es su primera novela importante y es como un bestseller, pero creo que es en esta novela en la que en algún momento dado, cuando el personaje hombre está en su peor momento, la mujer le dice incluso que su hija no es de él, como para terminar de, sí, al caído caerle, patearlo en el piso. Y eso es un poco, a pesar de que no es cierto, que así no fue pues, lo que pasó con Irene Nemirovsky, pero sí muestra un poco lo que ella quería mostrar muchas veces de su madre. Entonces, lo que podemos ver es que sí, tuvieron una relación muy difícil, muy tortuosa, que Irene Nemirovsky después no tendría con sus hijas, sino que ella sería una madre muy distinta. De Finlandia, la familia Nemirovsky finalmente se va a vivir a París. Y bueno, pues esto es muy importante porque ellos, después de irse a vivir a París, se van a quedar a vivir en Francia y en París, y allá es que el resto de la vida de Irene Nemirovsky, hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial, pues va a suceder. El tema es que antes de dar ese paso, se cuenta que la familia Nemirovsky, oigan esto, salió hacia Suecia, y el correveidile es que llevaban, no libros, sino que llevaban supuestamente una cantidad irrisoria de lingotes de oro escondidos entre la ropa. Esos lingotes de oro, también se dice, se perdieron y quedaron atrapados en Suecia. Ellos, después de mucho movimiento, es decir, la familia Nemirovsky, recalan en París efectivamente, y allá la vida como que empieza a cambiar un poco, sobre todo para Irene, porque, pues, le digo como si fuera mi amiga, ¿no? Para Irene Nemirovsky, porque empieza a estudiar literatura en la Sorbonne, y segundo porque empezó a publicar algunos cuentos, entre esos el primero que escribió, cuyo título es La Niania, y que debió ser editado y recortado a casi la mitad del original, pues porque era muy largo, y La Niania en realidad nos habla, ese cuento específicamente, sobre su niñera. Y si usted lee ese cuento se va a dar cuenta de la relación tan importante que tuvo Irene Nemirovsky con la niñera. Entonces es un cuento pues que a mí me parece muy interesante, muy bacano. El tema de esta primera publicación además es que logró hacerla bajo su nombre, y eso es muy raro para la época. En esa época sí, ser mujer y publicar no era tan sencillo, ella era muy joven y lo logra, y pues eso obviamente le hizo sentirse muy orgullosa. Tiempo después ella trabajaría de nuevo este cuento y lo transformaría en otro que se llama Nieve en otoño. Eso pasa muchísimo, incluso Tolstoy tiene un cuento
que después se llama Master and Men en inglés creo que se llama, no sé cómo se llama en español, que nace de un primer cuento que él escribió que no era ni se acercaba al poder que tiene este segundo que les menciono. Entonces eso pasa muchísimo. Después los autores vuelven y revisan algún cuento, se dan cuenta que no los satisface, que tiene algunos problemas, lo reescriben y sale algo mucho más poderoso. Bueno, no siempre sucederá, pero eso suele suceder. Oiga, en 1926 Irene Nemirovsky se casa con el señor Michael Epstein o Michel Epstein, no sé, me perdonarán, pero bueno, el caso es que este hombre nació el 30 de octubre de 1896 y también desde 1920 vivió en París. Este tipo estudió física y matemáticas en Petersburgo y después de graduarse alcanzó a trabajar en el Ministerio de Finanzas con la mala suerte de que empezó la guerra y le tocó irse de Rusia. A diferencia de la situación de los padres de Nemirovsky, esta relación tenía pues pasados similares, es decir, Michelle o Michael Epstein era una persona que venía de una familia con plata, entonces como que compartían eso, venían de familias poderosas y acaudaladas. Se casaron el 31 de julio y acordaron tener división de propiedades. Para ese entonces Epstein estaba desempleado al igual que Nemirovsky. Igual con el tiempo Epstein empezó a trabajar como banquero y Nemirovsky se convirtió en una autora publicada y celebrada. Tanto así que, oigan esto, más adelante ella sería la encargada de sostener la casa. A pesar de que él siguió trabajando casi toda su vida, pero la que de verdad hacía plata en esa familia, era Irene Nemirovsky. Ella fue la que empezó a traer la plata verdadera y pues tienen que tener en cuenta que ella y él estaban acostumbrados a un estilo de vida, pues que no todo el mundo está acostumbrado a ese estilo de vida. Entonces para mantenerlo hay que hacer bastante plata y ella lo lograría a través de su literatura porque es que ella vendió muchísimo. Y bueno, esa relación es bacana porque vean, ellos tuvieron ciertas reglas de convivencia. De pronto ustedes dirán que yo estoy loco y que eso no está bacano, pero sí, ellos tuvieron ciertas reglas de convivencia. Una de esas era que al llegar del trabajo, por ejemplo, Irene Nemirovsky tenía nada más media hora pues de lo que ya llevaba para seguir trabajando y después empezaba su rol, por así decirlo, de esposa, como de sentarse, charlar, hablar, conocerse, comer, pasar rato juntos. Y la autora frente a esto decía lo siguiente: mi esposo está en el banco todo el día, trabaja como cualquier otro hombre. ¿Qué hace una mujer durante este tiempo? Sale de compras, se prueba ropa y sigue las modas. Yo, al revés de hacer eso, escribo todo el día, no pierdo nada de tiempo y cuando mi esposo llega a casa detengo el trabajo y hago mi rol de esposa. Así tenemos el balance perfecto. Entonces no soy solo yo el que piensa que pues al parecer lograron un buen pacto de convivencia, sino que ella también estaba muy feliz con el pacto de convivencia que lograron. El caso es que la fama de Irene Nemirovsky le llegaría primero bajo un seudónimo y sería todo gracias a su primera novela que se titula, y ya les dije anteriormente, David Golder. Se dice que en gran medida ella pudo terminar la novela gracias a su esposo porque el señor Epstein fue siempre su primer lector y el que le daba ánimos. A ver, hay las dos caras de la moneda, porque a pesar de que le daba ánimos, también es cierto que él muchas veces la primera pregunta que le hacía a Irene Nemirovsky es ¿para qué escribiste eso? Y él también era muy crítico con la literatura que hacía su esposa, entonces pues como que cumplía las dos cosas, le daba o se daba látigo demás, pero también le decía que iba por muy buen camino. Y pues lo que dicen de esta primera novela es que él fue el primero en leerla, y eso pasa mucho en este mundo de la literatura, ¿no? Es común que las parejas sean los o las primeras lectoras de los autores o autoras. A George Saunders, por ejemplo, pues le pasa eso. Él dice que su esposa es la primera que lee todo y es la que él logra entender si las cosas funcionan o no gracias a ella, pues porque si ve que se ríe, que la pasa bien y demás, dice, ah, bueno, pues esto está funcionando. Si ella está aburridísima, pues sabe que la cosa va mal. Y hay un autor que yo sé que a muchísimas personas les gusta, a mí me parece bacano también, que es Stephen King. Y Stephen King, su primera lectora casi siempre es también su esposa. Entonces eso es común. Y el caso de Irene Nemirovsky pues es ese. Él es el primero que leía estos cuentos, o en este caso esta novela, y lo que le dijo el señor Epstein a Irene Nemirovsky es que pues la novela estaba bacana. Y ahí Irene Nemirovsky lo que hace es que se la manda a un primer editor que es André Foucault. Ustedes tienen que perdonarme porque va a haber muchos nombres en francés y yo de francés no sé absolutamente nada, entonces voy a pronunciar muy mal. Si usted se las pilla, pues escríbame en los comentarios como, oiga, esto se pronuncia así, no sea tan, sí, tan analfabeta, tan terrible, pero bueno, lo que les digo, yo no sé francés, entonces pues para mí es un poco complejo. El caso es que él era el editor en jefe de una de las editoriales del momento. Esto fue en 1929. Entonces bueno, ella habla con este editor y el editor le pregunta, oiga, bueno, ¿y su esposo en todas estas qué opina de la novela? Y
pues lo que dice Irene Nemirovsky es lo siguiente, que su esposo él le dijo que no entendía por qué en la novela el personaje principal repetía una y otra vez la misma frase. A lo que el editor entonces le dijo que Epstein estaba bien y que la novela tocaba cortarla si quería publicarla, pero Nemirovsky no tenía en sus planes reescribir la novela una quinta vez, porque ya la había reescrito 4 veces y pues los tiempos funcionan así, quedó embarazada, entonces pues el embarazo tampoco le iba a permitir entrar de nuevo en el proyecto. Sin más, envió el manuscrito entonces a una nueva editorial y a un nuevo editor que es Bernard Grasset. Y vean lo que dijo el editor en su momento sobre recibir manuscritos. Bernard Grasset dijo lo siguiente: cuando un manuscrito llega a mí, siempre abro la primera página y la leo de corrido. Tengo que confesarles que siempre que lo hago, tengo la esperanza de encontrarme con una obra maestra. A eso se enfrentaba el manuscrito de Nemirovsky, difícil, pues encontrarse con un editor que piensa que, o que espera que todo sea una obra maestra. Claro que él dice que, pues, que la mayoría de veces se encontraba con cosas que no eran obras maestras y pues no había nada que hacer, pero lo cierto es que él no es el primero en leer ese manuscrito cuando llega a esta nueva editorial, sino que lo lee un señor que se llama Henry Muller. No Henry Miller, sino Henry Muller. Y bueno, ese tipo pues trabajaba leyendo manuscritos que le llegaban, era como el primer filtro de la editorial. Y eso es un trabajo muy difícil, debe ser un trabajo muy difícil. Yo no lo he hecho, pero me lo imagino, pues, y también por lo que he hablado con otros editores, debe ser un trabajo muy difícil porque manuscritos llegan muchísimos y son pocos los que de verdad valen la pena. Entonces usted, si usted es una de esas personas, tiene que pasarse todo el día leyendo muchas veces manuscritos que sabe que no van para ningún lado y que no sirven. Y ellos empiezan también a encontrar estrategias. Dentro de esas estrategias que encuentran los editores, por ejemplo, es que leen 1, 2, 3 páginas, el primer capítulo si es una novela, el primer cuento si es un libro de cuentos, y ya con eso saben más o menos para dónde va la cosa y si vale la pena seguir leyendo o no vale la pena seguir leyendo. Por eso cuando usted mande manuscritos, pues primero intente que sean lo mejor posible que usted tenga en usted, mejor dicho, que usted escribió lo mejor que pudo en su vida, pero también ayúdese un poco teniendo unas muy buenas primeras páginas, teniendo un muy buen primer cuento, para que eso pase ese filtro y pues haya un esfuerzo por parte del editor para seguir leyendo. El caso es que este personaje, Henry Muller, estaba leyendo todos esos manuscritos que le llegaban, había leído todo el día manuscritos, uno peor que el otro, y le quedaba uno, que era el de Irene Nemirovsky. Y el man dijo: ya estoy mamado, estoy cansado, estoy aburrido, me duelen los ojos, voy a darle 15 minutos de lectura a este manuscrito. Si en 15 minutos de lectura a este manuscrito no me convence de nada, pues nada, lo boto y ya, chao. Y entonces el man lee esos 15 minutos y pues se sorprende muchísimo, como que dice: pero ¿cómo es posible? ¿Qué es esta novela? Esto está increíble. Y ve que está firmado por alguien con apellido Epstein. Entonces, a las pocas hojas cae en cuenta pues, de que estaba frente a una obra maestra, y después de leerla completa, Muller va a donde Grasset y lo convence de leerla y le dice: usted tiene que leer esta novela porque está una chimba, hágale, no va a perder el tiempo. Entonces Grasset, confiando en este personaje que había contratado, va y se la lee en una noche, y al siguiente día le escribe una carta a lo que él pensaba era el señor Epstein, pues porque lo que les digo, había firmado simplemente con el apellido Epstein. Entonces les manda supuestamente una carta al señor Epstein y pasan 3 semanas y el señor Epstein no aparece. No aparece por ningún lado el señor Epstein. Entonces ante esta situación, Muller y Grasset pensaron en poner un aviso en el periódico, un aviso que dijera: se busca el autor de esta novela que vino firmada bajo el apellido Epstein. El tema es que en ese momento Irene Nemirovsky pues estaba dando a luz, o ya había dado a luz. Entonces lo que se dice es que pues no tenía forma de ir a hablar con estos señores, y no tenía manera tampoco de comunicarse con ellos, y solo es hasta finales de noviembre que Irene Nemirovsky aparece en las oficinas del editorial y pues les dice lo siguiente: perdónenme por no haber aparecido antes, acabo de tener un bebé. Yo soy la autora de David Golder. Se imaginarán entonces la cara de este par de tipos que no creían lo que estaban viendo y pues oyendo. ¿Cómo va a ser? Decía, que esta mujer que veo acá haya escrito esa novela llena de palabrotas y personajes viles. Pero Grasset, o esto dicen, era un genio para los negocios, y él creía el mundo editorial como un negocio que tocaba vender y hacer plata. O sea, eso no era como que ahí si venga yo publico y ya. Y pues él ve también en esto una oportunidad pues muy grande, ¿no? Porque sin perder tiempo puso a Irene Nemirovsky a firmar todos los contratos y le dijo: en este negocio hay muy poco espacio para los sueños.
Y yo no publico cualquier cosa y mi objetivo siempre ha sido que me reconozcan por lo que publico. Tengo fe en el talento de las mujeres, o por lo menos de ciertas mujeres, dijo este hombre. Una semana después el libro ya circulaba, o sea, eso fue diciendo y haciendo. Y desde ahí empezó, mejor dicho, como a crecer el mito de Irene Nemirovsky en ese entonces, porque la empezaron a comparar con todo el mundo. La empezaron a comparar con Balzac, con Dickens, con Zola, con Shakespeare, con Dostoyevsky. Y pues de esas jugadas publicitarias salieron muchos negocios y ayudaron muchísimo a que se convirtiera en un bestseller de la época. En todas estas, el mundo se demoró un tiempo en creer que la novela fue escrita en efecto por una mujer. Incluso hubo periódicos que dijeron que el autor de la novela era René Nemirovsky. Hasta que Frédéric Lefebvre entrevistó a la autora y el mundo por fin supo quién era ella. Y ese artículo se titula Una hora con Irene Nemirovsky. Oiga, la novela levantó muchísimo polvo. Algunas personas decían que era antisemita, otras que era una exaltación a los judíos, otros que era una crítica a la riqueza. David Goldberg fue traducida a muchísimos idiomas y llegó incluso a venderse en países como Chile. Terminó siendo llevada al cine, también hubo una representación en el teatro. Y bueno, pues a Irene Nemirovsky le estaba yendo, mejor dicho, viento en popa, y su esposo mientras tanto trabajaba también en un banco, entonces como que les iba muy bien. El tema fue que las siguientes dos publicaciones de Irene Nemirovsky no convencieron a los críticos que esperaban algo al estilo del primer libro. Pero esto, lejos de frenar a Irene Nemirovsky o de ponerla a pensar que de pronto tenía que detenerse, la hizo escribir más. Ella nunca se detuvo. Eso es algo que, si usted puede aprenderle dentro de las muchas cosas que uno quisiera aprenderle a Irene Nemirovsky, yo creo que es lo más impresionante. Y es que ella, sin importar la situación o el contexto, estaba escribiendo, porque ella decía: es lo único que sé hacer y es la única forma que tengo para vivir y voy a escribir de aquí hasta que me muera. Entonces, en 1932, el 16 de septiembre, el padre de Irene Nemirovsky muere debido a problemas pulmonares. Y también toca decir que para este momento, después de una serie de malas inversiones y de muchos excesos, pues Leon Nemirovsky estaba en bancarrota. Fue un señor que se la pasaba en el casino, cuentan que le gustaban mucho las apuestas, y pues siempre vivieron una vida que estaba basada en el exceso. Eran épocas muy difíciles y estos eran personajes que se daban unas vacaciones que pues para esos años no eran tan sencillas, o que no todo el mundo podía darse. Y el caso es que pues Leon Nemirovsky se muere, que era como de verdad el papá que a Irene Nemirovsky pues le caía bien, ¿no? Le gustaba, pues porque con su madre no tuvieron una gran relación. De aquí en adelante la autora publicó 3 novelas más que pasaron sin pena ni gloria, y en 1936 publicó su última novela con Grasset, titulada The Queer Love Affair. De nuevo, yo soy muy malo para estas pronunciaciones, entonces espero me perdonen, la cual tampoco tuvo grandes ventas. Ahora, 3 años antes, es decir, en 1933, la propaganda antisemita en Francia iba en aumento, lentamente, pero ya estaba creciendo, y muchas personas ya estaban considerando irse del país. Sin embargo, la autora y su esposo creían que no había necesidad. Ellos, a través de todo este tiempo, que es lo más impresionante, y cuando ya el agua estaba acá, y sí, ya no había forma de huir, aunque siempre tuvieron forma de huir, eso es también muy doloroso. Ellos siempre pensaron que, pues por ser personas también conectadas, por ser Irene Nemirovsky una persona famosa y demás, y pues por ser escritora, no les iba a pasar nada. Cuando en realidad que Irene Nemirovsky fuera una persona famosa les jugó también en contra, pero ellos siempre creyeron en que no iba a ser necesario irse de Francia. Y Irene Nemirovsky siempre pensó que ella había sido una ciudadana ejemplar francesa, entonces no había necesidad de irse. Eso fue lo que pensó, y pues ya veremos que a la final no le funcionó. David Goldberg, ya como para ir cerrando este pedacito, pues como les digo, fue un bestseller que se vendió muy pero muy bien por más de 10 años, entonces pues ya pueden ver que a ella igual le entraba muy buena plata, y pues igual siguió publicando y seguía haciendo muy buen dinero, entonces como que por ese lado estaban bien. Lo que pasa es que después empiezan los momentos en que ya no les entra plata y que los están bloqueando por todos lados, y ahí es cuando empiezan a sufrir por plata. El caso es que antes de entrar a ese momento específico de la vida de Irene Nemirovsky, en el que vamos a ver pues sí cómo la guerra empieza a alejarla de la literatura, o de la publicación por lo menos, me gustaría contarles y mostrarles un poco cómo escribía Nemirovsky, para esas personas que están interesadas en un poco de sí, la técnica de la autora. Esto es muy corto igual, y es una frase de ella. Ella decía que nunca hacía un plan antes de escribir, sino que siempre empezaba por describir para sus propios fines la forma física y biográfica de los personajes, hasta los datos más innecesarios, esos los pensaba
pensaba, dice ella. De esta manera, antes de sentarme a escribir, ya conozco a perfección o a la perfección a mis personajes, hasta la manera en que hablan, cómo se comportan, y ahí ya me siento a escribir. Entonces, en 1936, Irene Nemirovsky sigue publicando, sigue metiéndole duro a la literatura, pero de nuevo está embarazada, y esta es la segunda hija, que se llama Elizabeth y que nació en 1937, el 20 de marzo. Esas son las dos hijas que va a tener Irene Nemirovsky, que pues al final van a quedar a cargo de la niñera, pues porque tanto Irene como Epstein pues van a ser llevados a campos de concentración en los que ya les contaré qué sucede. Entonces, una vez se declara la Segunda Guerra Mundial o empieza a crecer la Segunda Guerra Mundial, Irene Nemirovsky tiene que tomar decisiones. Esto es muy importante. La primera decisión que toma Irene Nemirovsky es que tiene que mandar a sus dos hijas a estudiar lejos de París. Entonces las manda a un pueblo a las afueras o lejos de París, al que después ella igual terminaría yendo y viviendo. Y además, como la economía familiar dependía de ella en gran medida, pues porque su esposo trabajaba, pero la que traía plata de verdad era ella, lo único que podía hacer Irene Nemirovsky era continuar escribiendo y publicando. De ahí nace un cuento que a mí me parece una completa belleza y que se titula Noche en el vagón. Es un cuento en el que vemos una serie de personajes que van en un vagón de tren, eh, como esa misma noche en que ya se sabe que va a empezar la guerra, con la preocupación de qué significa que vaya a empezar la guerra y qué significa para París y para Francia y qué significa para ellos. Es un cuento muy bonito, muy bien escrito, doloroso también, y que lo pone uno a pensar muchísimo, que eso es lo que hace la buena literatura. Para todas las personas que hacen parte de la comunidad de Patreon de Literatus, yo voy a leer ese cuento, pues ya lo hice, y lo analicé para mostrarles qué decisiones técnicas toma Irene Nemirovsky y por qué toma esas decisiones según mi perspectiva. Siempre que yo hago un análisis de un cuento, lo que fuere, ustedes tienen que pensar que eso es un paréntesis, ¿no? Y cuando termino de hacerlo dicen, bueno, eso es según Federico. No necesariamente es la verdad ni nada por el estilo, son simplemente maneras en las que uno lee. Y yo hice eso con este cuento de Irene Nemirovsky, que es uno de los que más me gusta de ella. Entonces, para la comunidad de Patreon lo pueden encontrar allá. El caso es que Irene Nemirovsky ya estaba en esta época escribiendo cuentos sobre pues, la realidad de lo que estaban viviendo. Durante un año, además, la autora, preocupada por la situación, se dedicó a escribir novelas y cuentos cortos y a buscar la manera de publicarlos. Cada vez era más difícil para ella publicar. ¿Por qué? Bueno, pues porque ella, a fin de cuentas, era judía y pues cada vez era más difícil para los judíos publicar. Además era mujer, además los autores o los editores también ya estaban tomando muchas precauciones, entonces cada vez querían publicar menos. Mejor dicho, cada vez era más difícil para Irene Nemirovsky publicar. Y bueno, sin embargo, en 1940, a principios de junio, decide irse donde sus hijas, es decir, deja París, deja París, y 2 semanas después más de 10 millones de personas se movilizan a las afueras de París. El tema es que su esposo Epstein abandonó París incluso antes que ella y pues le contaba a su esposa a través de telegramas y demás lo que estaba sucediendo, la cantidad de personas que se estaban yendo, el éxodo que estaba sucediendo. Lo más increíble de esta época me resulta a mí es que cuando una vez se reúnen o se reencuentran todos en este pueblo lejos de París, la hija de Irene Nemirovsky, Denise, dice que esa fue la época más feliz para ella y pues como para la familia, porque como que por fin estaban juntos y tenían tiempo para compartir. Imagínese usted en ese momento tan específico de la vida igual encontrar algo de belleza, que eso también pasa en la literatura de Irene Nemirovsky, ¿no? Encontrar belleza en esos momentos tan terribles, tan oscuros, eso lo hace también pues muy bacano, muy interesante. Ahora, durante todo ese tiempo, además de la guerra, de nuevo, el gran problema que tenía la autora es que no tenía forma de ganar plata, no la querían publicar, y ella seguía escribiendo, ¿no? Era como que no me publican, entonces no escribo más, no, ella seguía pues escribiendo. En septiembre, cada vez más complicada de plata, pues los familiares le empezaron a recomendarse irse de Francia. En septiembre cada vez la situación estaba más complicada por temas de plata para Irene Nemirovsky, para Epstein. Todos los familiares le recomendaban a Irene Nemirovsky pues que se fuera de Francia. Hay que tener en cuenta que cuando Epstein decide dejar París,
y él trabaja en un banco, el banco le dice que él no se puede ir de París, no puede abandonar la ciudad. Y al hacerlo es como si él aceptara la renuncia y perdiera su trabajo. Entonces eso también sucede. Epstein queda sin trabajo, Irene Nemirovsky no puede publicar o no está logrando publicar o no le está entrando la plata también porque ya están bloqueando a muchos de los judíos. Entonces Irene Nemirovsky no sabe qué hacer, la familia le recomienda que se vaya, muchos le dicen que se vayan para Suiza, otros le dicen que se vaya para Rusia, pero ella sabe que no puede irse para Rusia. Y no termina yéndose también en gran medida porque ella sigue creyendo que no les va a pasar nada, que ellos tienen muy buenas conexiones, que ella es una escritora muy importante y demás. El problema es que cada vez el antisemitismo estaba más presente en Francia e incluso ya los periódicos eran utilizados como la propaganda en contra de los judíos. Tanto así que Nemirovsky le escribió una carta a Monsieur Le Maréchal en la cual le decía lo siguiente: no creo que haya necesidad de decir que yo nunca he estado involucrada en política. He escrito solo libros de literatura. En breve he intentado, ya sea en periódicos extranjeros o en la radio, mi mejor intento de que Francia sea conocida y amada. No puedo creer, Monsieur Le Maréchal, que no se haga ninguna distinción entre aquellos que no son deseados y los que hemos sido extranjeros respetables, quienes, atentos a la hospitalidad de Francia, hemos hecho todo para merecérnoslo. Por consiguiente, le suplico que haga una petición para que mi familia y yo seamos incluidos en esta segunda categoría de personas, que tengamos la potestad de vivir libremente en Francia y que yo pueda seguir trabajando. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la carta tuvo alguna respuesta? Bueno, pues pensaron que no, en efecto la carta no tuvo ninguna respuesta. Además ellos donde estaban viviendo en este momento ya estaba, pues no invadido, pero ya había una presencia de militares alemanes que no eran específicamente nazis o que estaban buscando acabar con los judíos. En realidad en el pueblo vivían los alemanes con la comunidad francesa y vivían bastante bien. Y pues Epstein, al saber alemán, logra hacerse amigo de las personas importantes o de estos alemanes importantes y alcanzan a tener un tiempo en el que viven bien a pesar de estar pues todavía pues con todos estos problemas y siendo judíos y siendo marcados. Casi un año pasa desde esa carta de 1940 a 1941 en el que Irene Nemirovsky no se rindió y siguió escribiendo y buscando las maneras de publicar, entre ellas hacerlo bajo un seudónimo que fue Nerei. Y con ese seudónimo la verdad es que logró publicar, también le entró alguna plata por ahí pues que le debían de muchos lados, entonces como que lograban mantenerse de alguna u otra forma, pero en abril de ese año a Denise, su primera hija, le dio peritonitis y pues no había doctor donde estaba, no había nada que hacer y les tocó movilizarse. Lograron que un médico lo operara de afán en medio de la noche en una cocina, así como oyen bien, en una cocina, sí, lo están oyendo bien, así lo operaron. Y bueno, de aquí en adelante las medidas en contra de los judíos solo empezaron sí, a empeorar. Ahora tenían horas de salida, no podían estar en lugares públicos y los negocios de judíos se veían cada día pues vandalizados. Después empezaron que no podían montar bicicleta, después les prohibieron hablar por teléfono, después les congelaron todas las cuentas, entonces lentamente eso fue subiendo y subiendo y subiendo y cada vez era más problemático para la familia de Irene Nemirovsky y pues para los judíos en general. Y bajo todo esto, bajo la angustia y no tomar la decisión de irse, Irene Nemirovsky no paraba de escribir. Eso a mí me parece increíble, de verdad. Increíble que usted bajo esas condiciones igual sepa que tiene que seguir escribiendo y lo haga y que escriba y deje obra de muchas formas. A tal punto de que siguió escribiendo. En 1942 tuvo la idea de escribir lo que para muchos es la obra maestra de Irene Nemirovsky, que es Suite Francesa. Entonces, ¿qué pasa? Yo al principio les decía que estaba incompleta. Pues esa novela no es que esté incompleta, esa novela está completa. Si usted la lee, va a notar que está completa. Lo que pasa es que ella la pensaba como una trilogía que, pues en efecto, no logró terminar. Ese libro algunos lo consideran como la Ilíada de Nemirovsky o la Guerra y Paz, pues de ese nivel lo consideran los expertos de la obra de Irene Nemirovsky. El caso es que para el 17 de junio la autora tenía ya 17 de los 22 capítulos de Suite Francesa escrita y el problema era que el tiempo se le estaba agotando. Ella sabía que más tarde que temprano ya no habían logrado hacer nada y pues de alguna u otra forma iban a venir por ellos. Y pues los alemanes para este entonces que vivían en el pueblo ya no los habían sacado y ahora sí había presencia pues de Hitler y de nazis en el pueblo. Entonces ella sabía que más tarde que temprano iba a terminar en un campo de concentración. Ya no tenía manera de irse de Francia. Todo lo que le habían dicho que se fuera, que se fuera, que se fuera, ya era muy tarde. Hasta que el 13 de julio de 1942
Dos hombres franceses llegaron a la casa de Nemirovsky y se la llevaron ante la mirada de sus hijas y de su esposo. Alcanzó a empacar algunas cosas, contó después una de sus hijas y a decirle adiós a la familia. Pero lo más bonito, lo más triste es que a sus hijas les dijo que se iba de viaje por unos días. El esposo de Nemirovsky, ya se podrán ustedes imaginar, esto tiene que ser muy enfermo que a uno le pase eso de verdad. Y el esposo de Nemirovsky, pues sabía o tenía muy claro pues que ya iba por un campo de concentración y que lo más seguro es que ese campo de concentración tenía que ser en un lugar cercano a donde ellos estaban. Y desde ese día en adelante, pues Epstein, lo que se cuenta es que empezó a mover cielo y tierra buscando la manera de liberar a su esposa. Escribió cartas, mandó telegramas, llamó personas, para lo cual debió pues tomar muchos riesgos porque para este momento ellos ya tenían prohibido utilizar el teléfono. Buscó citas, buscó mover contactos, mejor dicho, ese man que no hizo con tal de recuperar a su esposa, pero se dio cuenta que todos sus planes fallaban y pues aquí ya empezó a decir, oiga, ¿y qué pasa si yo voy y me entrego a cambio de mi esposa? ¿Será que eso es posible? ¿Será que la liberan si yo me entrego a cambio de ella? Lo cual obviamente no era posible. Y lo que dice una de las hijas de nuevo de la pareja es que el día que fueron por el señor Epstein, como que se le vio feliz de que sí, de que se lo estuvieran llevando a un campo de concentración. Y un poco, pues analizándolo, lo que dice también la hija es que tal vez el deseo o el pensamiento del padre es que de alguna u otra forma se iba a reencontrar con Irene Nemirovsky. El caso es que antes de que se lo lleven, le entrega a sus hijas un maletín y les dice que lo cuiden mucho porque ahí está la última obra que escribió su madre, que es Suite Francesa, que pues después sería publicada y sería tan importante, pero eso es gracias también como a esa cadena de protección del manuscrito. Y también lo que él pide es que la niñera de las dos hijas se vuelva la encargada de pues, la educación y lo que viene más adelante para las dos hijas, porque finalmente pues cuando se llevan a Epstein, tanto él como Irene Nemirovsky pues son asesinados o mueren en los campos de concentración. Con esto, con ese final tan alto que les dejo, pero sí, tan trágico de lo que fue la vida de Irene Nemirovsky, de su esposo y de su familia, pues con esto llegamos como al final de este pedazo del episodio. El cuento que elegí para leer en este episodio se titula Nacimiento de una revolución, escenas vistas por una pequeña niña, y que fue escrito por Irene Nemirovsky en 1938. Entonces, pues óigalo porque está muy bacano. Nacimiento de una revolución, escenas vistas por una pequeña niña, de Irene Nemirovsky, 1938. ¿Cuál es el momento exacto en el que nace una revolución? Quisiera encontrar en mi memoria ese día de invierno de 1917, cuando de golpe se hizo visible, no solo para los iniciados, para los hombres en el poder, sino para la gente, para los niños, para mí. El día anterior, la revolución era una palabra salida de las páginas de la historia de Francia o de las novelas de Dumas padre. Esto es lo que los adultos decían, sin creerlo todavía. Corremos hacia una revolución. Van a ver, todo esto acabará en una revolución. ¿Cómo es que la vida dejó de ser cotidiana de repente? Cuando la policía, desertando de los diarios, se instaló en nuestra existencia, cuando sintieron que las expresiones tiempos históricos y hacer historia no eran vocablos reservados únicamente a las generaciones precedentes, sino que podían aplicarse a nosotros, a mi gobernanta, la señorita Rose, al Dovnik, Iván, a mi profesor de literatura, que era socialista, revolucionario, a mí. Hubo un momento, sin embargo, en el que la niña que yo era entendió que pasaba algo, algo espantoso, excitante, extraño, que era la revolución, un giro para toda la vida. Creo que ese momento fue cuando, en una calle concurrida, no lejos del centro de la ciudad, me crucé con un cortejo únicamente compuesto por mujeres, obreras de fábrica. Arrastraban a sus hijos detrás de ellas. Me acuerdo de una joven que pasó muy cerca de mí. Llevaba sobre el pelo un chal de lana tosca y en el paño del chal, en el hueco de su brazo, un niño dormido. Yo miraba al niño y como me parecía lindo, lo dije bien fuerte.
La madre sonrió a medias, con esa sonrisa casi involuntaria que toca apenas la esquina de los labios e ilumina los ojos, sonrisa a la vez orgullosa y tímida que tienen todas las mujeres cuando delante de ellas, en la calle, alguien admira a su pequeño. Esas mujeres no cantaban, no gritaban, empujaban a los niños colgados a sus faldas, los retaban o reían con ellos. Algunas charlaban entre ellas. Luego, de repente, se detenían. Sus filas parecían estremecerse y, como un coro sobre un escenario, obedece a una consigna que no se percibió en la sala. Ellas hacían brotar de sus bocas abiertas un clamor, una queja salvaje y sorda que subía, subía, y luego volvía a caer y se detenía cortada en seco. Yo preguntaba en vano a los adultos que me acompañaban. Ellas, ¿qué quieren? ¿Qué dicen? Al fin creí entender que pedían pan. Lo que era aterrador era la cantidad. Por más que me pusieran puntas de pie y mirar a lo lejos, no veía más que mujeres con pañuelos en la cabeza, mujeres con faldas grises, mujeres sosteniendo a niños sobre los hombros y pasando a paso lento y acompasado. No vimos el final del cortejo. La policía les abrió un pasaje a los coches y volvimos a casa. Después no me acuerdo de nada hasta el momento en que, 3 o 4 meses más tarde, sola en el living, estudiaba en mi piano. Escuché en la calle gritos y silbidos y al correr hacia la ventana, contenta por dejar por un instante el piano olvidado, vi a unos campesinos pelearse, me pareció. Escuché en la calle gritos y silbidos y al correr hacia la ventana, contenta por dejar por un instante el piano odiado, vi a unos campesinos pelearse, me pareció, en la puerta de una panadería. De repente se empezaron a reír y aplaudir. Enfrente de nuestra casa se levantaba un cuartel. En lo alto del muro aparecieron 1, 2, 3, 10 soldados armados que, a los gritos, con burlas, saltaron a la calle, la cruzaron y desaparecieron. Así vi los primeros soldados rebeldes, cómo se habían escapado, qué les había pasado a los oficiales. Esto nadie lo sabía en ese entonces, sino que todo parecía simple, apacible, ni extraño ni aterrador todavía. Luego llegó la noche. La habitación estaba tan tranquila, con sus paredes rosas, sus muebles laqueados, su pequeña lámpara de porcelana encendida. Mañana todo sería como hoy. Todas esas cosas existían en todos los tiempos y seguirían existiendo, así como la tierra no dejaría de girar. De repente, en esa calidez, esa paz del entresueño, escuché un sonido entonces tan nuevo para mí que sentí menos temor que sorpresa, el ruido de un disparo. Lo habían tirado lejos de casa, del otro lado del Nevá, dijo mi gobernanta. Le respondió un segundo disparo, luego sonó otro, más cerca, después otro más lejos de este último. Escondí la cabeza bajo la manta para no escuchar, pero a mi pesar imaginaba la bruma en la orilla del río, las tinieblas, las pequeñas llamas pálidas de las calles y esos hombres que se peleaban. Hacia la medianoche todo se cayó. 2 días más y la ciudad estaba embanderada de rojo. Era la revolución triunfal, la que no había vertido sangre todavía, o tampoco, cuyo hermoso rostro orgulloso, irritado, va a ser alterado, degradado tan rápido por las espantosas pasiones de los hombres. El sol brillaba, se vendían flores de papel rojo en las calles y los tramways se adornaban con banderolas escarlatas. El pueblo estaba alegre, magnánimo, lleno de esperanza. Después las cosas se arruinaron. En ese entonces se sitúa el episodio que quiero contar y cuyo recuerdo, no sé por qué, estos días me obsesiona. Es sabido, los policías trataron de defender el antiguo régimen. Habían instalado unos días antes sobre los techos de las casas ametralladoras que, todas juntas, se pusieron a tirar sobre la gente. Esa gente perezosa que andaba por las calles, hacían de la semana un domingo, peroraban en los cruces de las calles, aclamaban los retratos de Kerensky, comían semillas de girasol, inflaban globos de caucho. Escuché por primera vez los gritos de pavor, no de dolor. No hirieron a nadie entonces, al menos en nuestra calle. Pero de la muchedumbre brotó ese largo alarido que pide sangre, ese grito inolvidado que ya no contiene nada humano, ese clamor sombrío de odio y de locura. Todos se precipitaron a la casa, al ataque de los últimos pisos, de los altillos, de los techos, donde suponían que los policías estaban escondidos. Cuando descubrían a uno, se lanzaban sobre él, le arrancaban la ropa, le escupían en la cara, lo hacían bajar, empujados de brazo en brazo, lanzado de hombre a hombre, y, de golpe, entre miles de rostros, esa cara pálida, ensangrentada, desaparecía.
Ahora bien, el conserje de nuestra casa, Iván, el dvornik, tenía como yerno un policía. De todos los tiempos, los dvorniks habían actuado en conveniencia con la policía, a la que servían a menudo como soplones y eran temidos e injuriados. De pronto escuchamos, en la escalera, entre las paredes mismas del edificio, el jaleo de la muchedumbre subiendo al ataque. Está aquí, está aquí. Encontraron al perro. El policía se había escondido en la habitación de su suegro, debajo de la cama. Tuvo la suerte de los otros cautivos y no sé qué le sucedió, pero entonces una pequeña tropa de soldados hizo salir al dvornik culpable de haberle dado asilo y lo empujó al patio. Desde mi ventana yo veía el patio. No mires, no mires, gritaba mi madre. No mirar. Primero hubiera necesitado tener la fuerza de retroceder, de dar un paso, de cerrar los ojos. Me parecía que mis pies habían echado raíces en el suelo y que mis ojos no volverían a cerrarse nunca más, que nunca volvería a ser capaz de hacer un movimiento ni de girar. Ese patio, esa casa alta gris, ese cielo brillante, nunca los olvidaré, ni ese viejo hombre calvo que caminaba sin saber a dónde lo llevaban hasta que lo pusieron contra la pared. Los soldados se colocaron en fila frente a él. El que los dirigía dijo: «Di adiós a tus hijos». Estaban ahí, 4 o 5 pequeños, no me acuerdo bien, pero vuelvo a ver sus vestidos de cotonada, rosa desteñida, sus redondas piernitas desnudas en el polvo. Los niños lloraban. El hombre los besó. Uno de los soldados tomó al más pequeño, un bebé todavía, y se lo puso en los brazos. Después, cuando el padre lo había cruzado contra él, el soldado le sacó al niño, lo volvió a dejar en el suelo y le acarició el pelo. Luego le dijo al dvornik: «Recita tus plegarias». El hombre grandote se arrodilló. Los niños lo rodearon. El más pequeño, queriendo imitarlo, resbaló en el polvo y se quedó ahí, acostado, moviendo las piernas y riendo. Los otros recitaron el Padre Nuestro. Después el dvornik se levantó. Con un paso bastante firme fue él mismo a apoyarse contra la pared. Le vendaron los ojos. Escuché un disparo y vi. El hombre no estaba muerto. Solo habían querido darle miedo, castigarlo. Los soldados le habían errado a propósito. El hombre estaba sentado en el suelo. Se había sacado la venda y miraba a su alrededor, aturdido. Estaba herido, sin embargo. Una bala lo había rozado o se había cortado la frente en la caída, no sé, pero el caso es que vi, 5 minutos después, a los soldados rodear a Iván. Uno de ellos, el que había dirigido el disparo, curaba de una manera paternal la herida, la rodeaba con una gran compresa de algodón y le fijaba en él un pañuelo que había servido para vendarle los ojos al condenado. E Iván, todavía pálido como un muerto, con la sangre corriéndole por la cara, sonreía con esa sonrisa maravillada y confusa de los hombres que vuelven a la vida después de un desmayo o de una operación, mientras los soldados hacían bromas, le daban palmadas en la espalda. Los niños volvieron a sus juegos. «Estos rusos están locos», dijo la señora Rose. Y en efecto, todo eso parecía tener la incoherencia y la gratitud de los actos de los locos. Porque esa crueldad, ¿cómo es que los hombres pueden infligir semejante suplicio a otro hombre a su plena conveniencia? Decirle: «Listo, se terminó, en un instante no serás sino un cadáver», y eso delante de sus hijos, y luego reír con él, curarlo. Solo más tarde lo entendí. Fue ese día, fue en ese instante que vine a hacer la revolución. Había visto el momento en que el hombre no se había despojado todavía de las costumbres y la piedad humana, en que todavía no está habitada por el demonio, sino en que éste ya se acerca a él y altera su alma. ¿Qué demonio? Todos los que han visto de cerca la guerra o la rebelión lo conocen. Cada uno le da un nombre diferente, pero siempre tiene el mismo rostro azorado y loco, y los que lo han visto una vez no lo olvidarán nunca. En este capítulo número 82 de Literatus, la autora elegida fue Irene Nemirovsky y el cuento leído fue Nacimiento de una revolución, escenas vistas por una pequeña niña. Les recuerdo que todavía quedan cupos para el taller de cuento de literatos, entonces si usted quiere conocer o aprender o entender cómo se escribe un cuento y pues escribir sus propios relatos y sus propios cuentos, pues esta es su oportunidad. Quedan pocos cupos, entonces para que se anime me puede escribir a federico.baraya en Instagram o a federico.baraya@gmail.com
que es mi mail, y por ello le tiro todos los datos, todas las señas que necesita para que se inscriba en el último taller de cuento del año de Literatus. No siendo más, me despido, nos vemos en un próximo capítulo para seguir hablando de literatura, de autores y sobre todo del género del cuento.